Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que son los estados de la materia. Como hemos trabajado en laboratorio de ciencias, recuerda que la materia posee dos magnitudes, lo que es la masa y el volumen. Masa que se refiere a la cantidad de materia, es decir, la cantidad de sí misma de esa materia, es decir, la cantidad de átomos que posee un cuerpo, y el volumen hace referencia al espacio que ocupa esa materia. El volumen entonces tiene tres dimensiones, que es el largo, el alto y el ancho. En ese espacio que hay entre el largo, el alto y el ancho es a lo que llamamos como volumen. Entonces podríamos decir que un cuerpo pequeño ocupa menos volumen que un cuerpo mucho más grande. En este caso, entonces, vamos a decir que toda la materia puede cambiar de estado. Todo lo que encontramos en la Tierra, en el universo, puede cambiar de estado, es decir, cualquier objeto, cualquier materia puede estar en estado gaseoso, líquido, sólido, plasmático o superfluido. Todos estos cinco estados de la materia se han descubierto, algunos de ellos no se encuentran presentes aquí en el planeta Tierra, pero sí hacen parte del espacio. Entonces, recuerda, toda la materia está formada por átomos y la diferencia que existe entre la relación, enlaces de un átomo a otro, hace que encontremos los diferentes estados de la materia. Entonces, si los átomos se encuentran más atraídos entre sí, podemos encontrar los estados sólidos o líquidos. Pero a medida que se va perdiendo esa fuerza de atracción entre los mismos átomos, entonces estamos hablando de estados como los gases, el estado plasmático o los superfluidos. Entonces recuerda, según la intensidad de las fuerzas de atracción entre átomos, se encuentran los diferentes estados de la materia. Teniendo en cuenta entonces lo que hemos visto de que toda la materia puede cambiar de estado, es decir, en un estado gaseoso, líquido, sólido, plasmático o superfluido, ellos conservan unas propiedades. Entonces, todos los sólidos, debido a que poseen una mayor atracción entre átomos, es decir, poseen menor vibración, mantienen una forma y un volumen constante, es decir, la forma es siempre la misma, no va a cambiar, y el volumen, es decir, el espacio que ocupa también va a ser el mismo, siempre va a ser igual. Sin embargo, a medida que se va aumentando energía en un sólido, puede cambiar la fuerza de atracción entre los átomos, haciendo que pase a un estado del líquido. En este caso, en los líquidos, aunque ocupan el mismo espacio, es decir, tienen un volumen constante, la forma en cómo se distribuye la materia sí puede cambiar. Es decir, esa forma es variable y se adapta al recipiente que los contiene. Un ejemplo de ello es el agua. Cuando vamos a ver el agua en un vaso de igual medida, pues ocupa el mismo espacio. Es decir, el volumen siempre va a ser igual. Lo que va a cambiar es la forma en cómo se distribuya esa materia en estado líquido. En el caso del gas, ambos son variables. Debido a que aumenta la energía, sus fuerzas de atracción entre las moléculas es menor. Por lo tanto, su forma y su volumen depende del recipiente que los contenga y a su vez entonces posee otras propiedades que es la compresibilidad y la expansión. Aquí podemos ver un ejemplo de ello, entonces recuerda, cada partícula que vemos acá, cada circulito haría referencia a los átomos. Acá abajo vemos una barra de colores que nos dice la temperatura, entonces entre más fría o más baja sea la temperatura, pues las partículas, los átomos que componen la materia, pues se van a juntar mucho más, ¿sí? Van a vibrar menos, es decir, su energía de excitación es mucho menos. Por lo tanto, hace que se mantengan unidas y den la consistencia sólida. A medida que inyectamos energía al sólido, podemos ver que esos átomos se van a ir separando debido a que poseen mayor vibración, mayor excitación. Esto hace entonces que la consistencia sea líquida. Si le agregamos aún más temperatura, esos átomos van a adquirir mayor energía y por lo tanto su nivel de excitación es muchísimo mayor, haciendo entonces que se muevan por todo el espacio, por todo el recipiente, haciendo que tengan mayor volumen.
esto sería un estado gaseoso. Por lo tanto, aquí te puedes dar cuenta que los gases, por ende, no tienen un volumen constante. En el caso del plasma, entonces, es un gas, ¿sí? Pero ese gas adquiere mayor energía, mucha energía. Al adquirir mayor energía, entonces parte de esos átomos desprenden partículas como lo son los electrones, haciendo que encontremos átomos completos, pero también átomos que han perdido electrones, como los vemos de color rojo. Eso hace que sean átomos con carga positiva o negativa. Si ganan electrones, pues tendrían una mayor carga negativa y si la pierden, pues tendrían una mayor carga positiva. Esto hace que el gas plasmático pues sea un gas con energía iónica, o sea, energía de ionización, donde hay átomos positivos y átomos negativos. Acá no vemos el último estado de la materia, que es el estado de superfluido o Bose-Einstein, el cual, por el contrario, es un tipo de estado de la materia con menor energía, es decir, es mucho más frío, ¿sí? La temperatura es mucho más baja que lo que puede ser un sólido. Al final de esta presentación vas a poder comprender un poquito más sobre ese último estado de la materia que es tan reciente. Entonces recuerda, los estados de la materia que encontramos en el planeta Tierra están el sólido, como por ejemplo lo podemos ver en los casquetes polares, el líquido, que lo encontramos en, por ejemplo, en los ríos, lagunas y demás. El gaseoso lo podemos encontrar en nuestra atmósfera y el estado plasmático en nuestro planeta Tierra pues no es muy común, pero se hace presente cuando hay una gran carga de energía en la atmósfera. Recuerda que la atmósfera es gaseosa, por lo tanto, cuando producto de los choques de las nubes se inyecta energía, entonces aparecen los relámpagos o los rayos, y esos rayos hacen que se calienten los gases atmosféricos y se produzca luz. Una característica del estado plasmático es que ese gas cargado con energía de ionización, en este caso, produzca luz. Entonces, los rayos que vemos son en estado plasmático, es gas ionizado, muy, muy caliente. Sin embargo, no lo encontramos muy frecuentemente en el planeta Tierra. La mayoría de este estado se encuentra en el espacio, principalmente en las estrellas, como lo puede ser el Sol. Y por último, les había dicho que íbamos a trabajar el último estado de la materia que se ha conocido, que es el superfluido o condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia que no se encuentra en el espacio ni se encuentra tampoco en el planeta Tierra. Es un estado de la materia que se ha probado en laboratorio. Esto quiere decir que cogieron un gas, por ejemplo, y lo pasaron directamente a un estado casi sólido. Entonces bajaron a ese gas que estaba con mucha energía, le bajaron la temperatura. Recuerde que al bajarse la temperatura, dependiendo pues del tipo de materia, en este caso pues va a disminuir su energía cinética, por lo tanto la vibración de los átomos va a ser menor, haciendo entonces que se vaya cambiando de estado. Entonces ese gas se cogió, se enfrió a una temperatura casi al cero absoluto a través de métodos físicos y químicos en laboratorio. Entonces ese estado, esa materia no se volvió sólido, sino se condensó mucho más, es decir, todos los átomos que componían esa materia casi que se juntaron tanto, superaron las fuerzas de repulsión entre ellos y que se convirtieron en un superátomo, es decir, es casi que un átomo mucho más grande y hace que la materia en ese estado esté muy densa, muy pequeña, ¿sí? Muy densa quiere decir que esté muy junta, sus átomos están tan juntos, que hace que prácticamente la vibración y la energía sea nula. Les repito, este estado de la materia no se conoce en el espacio, no existe en el planeta Tierra y se conoció a través de métodos de investigación en laboratorio.
Acá podemos ver un ejemplo. Entonces recuerda, cada partícula hace referencia a un átomo. Entre cada átomo esté más cerca o unido a él, hace referencia a que hay menor energía cinética, menor vibración y se encontrarían en estado sólido. Cuando se aumenta energía, esos átomos se separan entre sí, aumenta la vibración y también aumenta la energía cinética y encontramos el estado líquido. Y cuando aumentamos aún más energía, esos átomos se separan, pierden la fuerza de atracción entre ellos, por lo tanto hay mayor energía cinética de los átomos y se convierten en un estado gaseoso. Cuando ese gas se calienta aún más, los electrones que componen o que están dentro de esos átomos se pueden separar y van a formar átomos con cargas positivas o negativas, haciendo entonces que este gas sea ionizado y se convierta en un gas de tipo plasmático. Por último, cuando cogemos un gas y le disminuimos la temperatura, es decir, va perdiendo energía cada vez más, inclusive está en temperaturas mucho más bajas a las que se encuentra cualquier sólido, entonces estamos hablando de un condensado Bose-Einstein o un superfluido. Si te das cuenta, es como si yo cogiera todos los átomos que componen a un sólido y lo pasara a ser un superátomo, es decir, todos los átomos estarían reunidos en este único átomo, que sería un superátomo. ¿Sí? En este caso, repito, el condensado Bose-Einstein no se encuentra en la naturaleza y esto se descubrió en laboratorios. A continuación vas a ver un video corto sobre la explicación de cómo actúan los superfluidos como el condensado Bose-Einstein. There were more surprises ahead. In the 1930s, another strange phenomenon was observed at even lower temperatures. This rapidly evaporating liquid helium cools until at 2 degrees above absolute zero, a dramatic transformation takes place. Suddenly, you see that the bubbling stops and that the surface of the liquid helium is completely still. The temperature is actually being lowered even further now, but nothing particularly is happening. Well, this is really one of the great phenomena in 20th century physics. The liquid helium had turned into a superfluid, which displays some really odd properties. Here I have a beaker with an unglazed ceramic bottom of ultrafine porosity. Ordinarily, this container with tiny pores can hold liquid helium. But the moment the helium turns superfluid, it leaks through. We call this kind of flow a superflow. Superfluid helium can do things we might have believed impossible. It appears to defy gravity. A thin film can climb walls and escape its container. This is because a superfluid has zero viscosity. It can even produce a frictionless fountain, one that never stops flowing. Superfluidity and superconductivity were baffling concepts for scientists. New radical theories were needed to explain them. Después de ver el video, entonces vamos aquí a trabajar un poquito sobre cómo funcionan entonces los estados de la materia de acuerdo a la temperatura. Y recuerda pues que todos los átomos poseen las mismas propiedades, por lo tanto hay unos que necesitan unas propiedades de fusión, ¿no?, a unas ciertas temperaturas para poder estar en estado líquido, de sólido a líquido, o si necesitamos un proceso de solidificación necesitamos otra temperatura. No toda la materia a la misma temperatura pues pasa de un estado a otro, entonces dependiendo del tipo de átomo, pues depende también la temperatura que debemos inyectar o si colocar para que pase a otro estado. Entonces en este caso, si te das cuenta, tenemos un recipiente, acá tenemos una temperatura de menos 259 grados Celsius, acá lo puedes ver, con un gas que es el neón. Esto nos indica que este es un gas que era un neón, pero ojo, está a tan baja temperatura que mira que las partículas están juntas, por lo tanto, eso no sería un gas, está ese neón actuando como si fuera un sólido, ¿sí? Si yo le inyecto frío, ¿verdad?, bajo la temperatura, mira cómo aumenta acá la temperatura arriba. Entonces vamos en menos 271, 272, listo. Estamos a menos 272. Si te das cuenta que las partículas vibran menos, entonces a medida que bajamos la temperatura, el helio, ¿cierto?, se vuelve cada vez más sólido. ¿Por qué? Porque disminuye su energía cinética.
Si yo aumento la temperatura, mira, estoy aumentando, cada vez aumenta más. Mira, se empiezan a desprender. A los menos 252 grados Celsius, el neón pierde su fuerza de atracción entre las partículas, haciendo que parte de ellas se vayan y se conviertan en estado gaseoso. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la temperatura? Mira, las partículas, que son los átomos, aumentan su energía cinética, pierden la fuerza de atracción y por ende ya se convierten en un estado gaseoso. Si yo bajo la temperatura, bajemos la temperatura, vamos bajándola, entonces estamos pasando a un estado líquido, mira, ¿sí? Ya no tienen una forma, sino la forma la están dando ¿quién? La forma, el volumen, ¿verdad? Es constante, pero la forma está determinada en este caso por el recipiente. En este caso entonces ya sería líquido. Si yo sigo bajando la temperatura, mira lo que pasa. Sigamos bajando la temperatura. Entonces en este caso ya estaríamos en un estado sólido. Vamos a ver qué pasa con el argón. Entonces el argón, mira cómo está el argón. ¿Qué pasa si yo bajo la temperatura un poco más? Bajemos la temperatura, vamos a mirar cómo vibran las partículas, van disminuyendo, ¿sí? A medida que disminuyo más la temperatura, entonces la vibración también disminuye entre las partículas. ¿Qué pasa si aumento la temperatura con las partículas? Mira, se van desprendiendo, ¿verdad? Pasan a un estado líquido, luego vamos a ver que se separan a medida que aumenta la temperatura y se convierten en un estado gaseoso. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. Entonces, mira, el oxígeno que tú inhalas y necesitas para vivir está en estado gaseoso, sin embargo, aquí lo encontramos como en un estado líquido porque su vibración es mayor. Entonces, si yo le bajo la temperatura, bajemos la temperatura, mira, cada vez vibra menos, cada partícula, estaríamos hablando de un estado sólido, casi que ni siquiera podemos percibir su movimiento. Si nosotros aumentamos la temperatura, entonces estamos aumentando su energía cinética, menor fuerza de atracción entre cada partícula, estamos en un estado sólido y nos falta un poco para el estado gas líquido y ahora estamos en un estado, vamos a pasar a un estado gaseoso cuando se empiecen a separar totalmente, cuando se empiecen a separar. Entonces, si tú te das cuenta, están dos partículas unidas entre sí, eso quiere decir que es un oxígeno diatómico, es decir, está constituido por dos átomos de oxígeno. Muy bien, que es el oxígeno que nosotros respiramos. Muy bien. Y vamos a pasar ahora con el agua. Entonces, en el agua, mira, el agua a 156 grados Celsius estaríamos hablando que estaría en un estado gaseoso. Entonces vamos a enfriarla un poco más, a que baje su temperatura. Mira cómo va actuando el agua, ¿verdad? Va bajando la temperatura. Estaría ya pasando a un estado líquido, ¿sí? Todavía estamos ahí en menos 18 grados Celsius y sigue estando en estado líquido. Vamos a pasar ahora a un estado sólido, cuando esas partículas vibren menos. Mira, en este caso, para el agua necesitamos una temperatura de menos 233 grados Celsius para que se convierta en un estado sólido, ¿sí? Es decir, necesitamos menos energía, muchísima menos energía para que pase a estado sólido. Entonces, mira, acá encontramos entonces el agua en estado sólido, el agua en estado líquido y el agua en estado gaseoso. Miremos el oxígeno, agua en estado gaseoso, perdón, oxígeno en estado gaseoso, oxígeno en estado líquido, oxígeno en estado sólido, el argón en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y el neón en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. Teniendo en cuenta eso, espero que hayas podido comprender mucho mejor los cambios de los estados de la materia, por lo menos del sólido, líquido y